Se le corta la cola y después le vuelve a crecer. La hora de la lagartija. ¿Qué es una lagartija? En Salta se lo conoce como ututo. Bueno, un chelpo Quicho se dice ararata. es gracioso porque mueve su cabecita, se queda Tiene quieto. esa capacidad de autorregenerarse, de reinventarse. Cuerpo alargado y deprimido. Y acá en Catamarca sobre todo le llaman chelpo. Cuando todo está calmo y el sol calienta las piedras, las lagartijas salen a deambular por rincones, por recuerdos e historias. La lagartija tiene 4 patas y una... Es una lagartija nacional y popular. Debajo de la heladera tengo uno. En ese momento se frena el dial y nos metemos a formar parte de los misterios de la siesta. Una porción de sol brillando inquieta en la quietud de la siesta. Es la lagartija del pueblo, digamos, que se come las cucarachas, se come el corno de insectos. Simpático cocodrilo de 3 centímetros que vive en rajaduras de las paredes. Amor posible e imposible de toda bruja. La hora de la lagartija. Hola, buenas tardes en este nuevo encuentro de nuestro programa La Hora de la Lagartija por Radio Nacional Catamarca de 13 a 14 horas. Buenas tardes Roberto, buenas tardes Kitty. Buenas tardes a todos, todas, todes. A nuestro querido operador Amado Montiel. Cierto Gracias. Bueno, vamos a ir con las líneas de comunicación, Kitty. Muy bien, como siempre nos encuentran en Radio Nacional a esta hora después del mediodía y luego en Spotify, Facebook, YouTube y en Radio CUT. Y aprovecho saludar a todos los guías de turismo de la provincia y del país porque Sí. el 31 fue nuestro Día Nacional del Guía de Turismo, así que muchos saludos a todos los guías que nos escuchen. Que Nos sigan sumamos haciendo al patria. festejo. Sí, hay que seguir Bueno, haciendo felicitaciones, amiga. Bien, estamos a días del aniversario de la muerte de Felipe Varela, ocurrida en Chile un 4 de junio de 1870, y para conmemorar esta fecha, en lugar de hablar de Felipe Varela, del general Felipe Varela, vamos a hacer o intentar que Felipe nos hable. Cuando se produce la Revolución de Mayo, se inicia también esta tensión, esta grieta que hasta ahora no podemos superar entre las provincias y lo que hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los llamados caudillos federales como José Gervasio Artigas, Facundo Quiroga, Justo José de Urquiza, Estanislao López, Ángel Vicente Peñalosa, Juan Sá y nuestro Felipe Varela intentaron una constitución digna de nuestro país, en el que las provincias no solo fueran nuevas colonias, no ya de España, sino de Buenos Aires. En este contexto, Felipe Varela, además de emprender las armas contra el centralismo porteño, escribe y firma 2 documentos que quizás eran impensados para aquella época en que la educación estaba reservada solo para unos pocos, como son el Manifiesto a los Pueblos Americanos y la Proclama a los Pueblos Argentinos. Quizás esta osadía de no solo combatir en un campo de batalla, sino también en el campo de las letras, haya sido la razón de la necesidad sarmientina y mitrista de arrinconar a Varela en la barbarie y no en la civilización. Proclama a los pueblos argentinos. Argentinos, el hermoso y brillante pabellón que San Martín, Alvear y Urquiza llevaron altivamente en 100 combates, haciéndolo tremolar con toda gloria en las 3 más grandes epopeyas que nuestra patria atravesó incólume, ha sido vilmente enlodado por el general Mitre, gobernador de Buenos Aires. La más bella y perfecta Carta Constitucional Democrática Republicana Federal que los valientes entrerrianos dieron a costa de su sangre preciosa, venciendo en caseros al centralismo odioso de los espurios hijos de la culta Buenos Aires, ha sido violada y mutilada desde el año 61 hasta hoy por Mitre y su círculo de esbirros. El pabellón de Mayo, que radiante de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo Mitre, ha sido cobardemente arrastrado por los fangales de Estero Bellaco, Tuyutí, Curuzú y Curupaití. Nuestra nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir,
tan engalanada en glorias, ha sido humillado como una esclava, quedando empeñada en más de 100 millones de fuertes y comprometido su alto nombre, a la vez que sus grandes destinos, por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño que después de la derrota de Cepeda, lacrimando, juró respetarla. Compatriotas, desde que aquel usurpó el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservara para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista, y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno Mitre. Tal es el odio que aquellos fratricidas tienen a los provincianos, que muchos de nuestros pueblos han sido desolados, saqueados y guillotinados por las aleves puñales de los degolladores de oficio, Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos y Razábal, y otros varios oficiales dignos de Mitre. Empero, basta de víctimas inmoladas al capricho de mandones sin ley, sin corazón y sin conciencia. 50.000 víctimas hermanas, sacrificadas sin causa justificable, dan testimonio flagrante de la triste o insoportable situación que atravesamos y que es tiempo ya de contener. Argentinos todos, llegó el día de mejor porvenir para la patria. A vosotros cumple ahora el noble esfuerzo de levantar del suelo ensangrentado el pabellón de Belgrano, para enarbolarlo gloriosamente sobre las cabezas de nuestros liberticidas enemigos. Compatriotas, a las armas, es el grito que se arranca del corazón de todos los buenos argentinos. Abajo los infractores de la ley, abajo los traidores a la patria, abajo los mercaderes de cruces en la Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre argentina y oriental. Atrás los usurpadores de las rentas y derechos de las provincias en beneficio de un pueblo vano, déspota e indolente. Soldados federales, nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la paz y la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Ay de aquel que infrinja este programa. Compatriotas nacionalistas, el campo de la lid nos mostrará al enemigo. Allá os invita a recoger los laureles del triunfo o la muerte, vuestro jefe y amigo Felipe Varela. En 1866, en los primeros meses de este año, Varela permanece en Chile, donde robustece sus convicciones americanistas ante los sucesos del Pacífico y el bombardeo español a Valparaíso. Una ola de fervor revolucionario se expande entre los pueblos y que no se veían desde los tiempos de San Martín y Bolívar. Varela va y viene entre Bolivia, Chile y Buenos Aires, tratando de establecer alianzas para luchar contra el mitrismo agresor del Paraguay e impulsar la Unión Americana. Mientras estos intentos ocurren, se publica en Londres el acuerdo secreto que dio base a la Triple Alianza, destinada a repartirse el Paraguay entre los aliados y al mismo tiempo servirle descaradamente de cabeza de puente al expansivo comercio inglés. Desde los valles andinos lanzará su proclama a las provincias, arenga esta que condenaba a Mitre por sus violaciones a la Carta Constitucional, por las humillaciones a las provincias por sus esbirros, Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos y Razábal, y otros dignos de su jefe. En los primeros días de enero del 67, y con solo 40 hombres, Felipe Varela comienza nuevamente su gloriosa marcha a través del noroeste. La estrella de la causa federal está en el punto más alto de su efímera gloria. Allá viene don Felipe, camino del Arenal, en la unidad americana
americana que su potro ha de montar. Allá viene don Felipe, camino de la arena. 40 jinetes vienen de Chile y Ajachalván. La América toda tiene de don Felipe el ideal. 40 jinetes vienen de Chile y Ajachalván. Esta es la chaya guerrera para cantarla y pedir que mil varelas más nazcan para poderla seguir. Esta chaya es montonera para cantarlo morir. Esta chayita riojana que huele a revolución trae un sueño montonero, su pobreza, su valor. Allá vienen, chacho hermano, esos criollos de verdad: Juan Videla, Viñas, Arias, Juan Rodríguez, hermano Sá. Esta es la chaya guerrera para cantarla y pedir que mil varelas más nazcan para poderla seguir. Esta calle montonera para cantarlo morir. Bueno, después de este temita musical, presentamos a nuestro invitado de hoy para hablar de nuestro querido Felipe Varela. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes. Sí, estamos con Víctor Martínez, periodista, escritor. Actualmente está rodando, con todas las dificultades de la pandemia, una película sobre el Chacho Peñalosa y Angelelli. En La Rioja. Sí, en La Rioja. Y bueno, lo que queríamos abordar hoy, o queríamos hablar contigo, Víctor, es, bueno, que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Felipe Varela en Chile. Creo que nuestro héroe, digamos, catamarqueño, digamos, la persona, digamos, que ha tenido una dimensión, o que tiene todavía una dimensión, digamos, nacional en esta época donde se estaba gestando este país tan complejo, digamos, en el que vivimos, y que en su momento, digamos, tan denostado, tanto que, digamos, que muere en Chile, digamos, muere enfermo. Bueno, así que, digamos, eso queríamos a ver qué hay de don Felipe Varela, o qué podemos traer de la gesta o de las acciones de Felipe Varela a la Catamarca de hoy y a nuestro contexto, digamos, de nuestro país, de Argentina y de Latinoamérica, que también ha tenido una dimensión, digamos, en toda nuestra región, ¿no? Mira, vamos a empezar por ese final que vos presentaste, que tiene que ver con la muerte de Felipe Varela, que en un pueblo cercano a Copiapó, no en el mismo Copiapó, sino cercano a Copiapó, y que a mí me trajo a la mente cuando lo estudié al tema, cierto dolor. Y te voy a explicar por qué el dolor. Cuenta la historia, y hay un historiador catamarqueño, creo que Vera, que habla casualmente y cuenta la historia de Felipe.
la forma en que muere, ¿no? En la soledad, en la pobreza en que muere. Sí. Y que a mí me impactó muchísimo por el hecho de que yo participé de otra muerte, de otro entierro, más o menos parecido, y que fue el de mi maestro, Gustavo Francisco Cirigliano, que es uno de los más grandes pedagogos que tuvo este país. Cuando él murió éramos 15 en el cementerio, ¿no? Tipo que le hizo discursos a Filmo, que tiene tracaladas, como dicen en Catamarca, de libros escritos y de trabajos escritos, con la familia y con la mujer. Éramos 15 en el cementerio de la Chacarita y ni siquiera una bandera argentina había sobre su féretro, ¿no? Entonces uno se transporta a Copiapó y se imagina lo que fue la muerte de Varela, la soledad, pero que no te tiene que asombrar, no nos tiene que asombrar, porque así fue la muerte de los grandes tipos que hicieron patria, por llamarle de alguna forma. Siempre terminan así. Belgrano le pasó lo mismo, tuvo que entregar el reloj para que lo atiendan en último tiempo. Empeñó hasta su vida. Lo mismo San Martín, que tenía un amigo que le prestaba guita ahí en Francia para que pueda vivir. O sea, todos los grandes tipos siempre terminan así, y los mayores delincuentes, llámense Mitre, Rivadavia, toda esa runfla de atorrante, siempre terminaron bien. Hasta así más parece. Bien, así que no es muy difícil la cosa, ¿no? No es muy distinta. Pero bueno, en el caso de Felipe Varela, para ubicarlo temporalmente, algunos dicen que nació en 1818. Por lo menos eso figura en el acta de defunción, dicen. Claro, no en el lo que acta pasa es que nacimiento, hubo una confusión, digamos, porque lo único que existía como documento era el acta de defunción, y en el acta de defunción dice que muere a los 51 años. Entonces sí, se sacó la cuenta y dijeron, si 1870 menos 51, 1819. Claro. Pero, bueno, después se encontró no el acta un acta de nacimiento, el registro bautismal en realidad, porque no existía, digamos, acta de nacimiento. Y bueno, ahí se encuentra que dice que en 1822 lo anotan como que nació Felipe, y que cuando lo anotan tenía 1 año de edad. Claro. Entonces de ahí es que se saca que, bueno, si cuando en 1822 nació, se lo anotó y tenía 1 año, nació en 1821. Entonces, bueno, claro, a partir de ahí es que, bueno, que también me pareció muy raro esto, bueno, no sé si es raro, pero bueno, se hizo como el 11 de mayo pasado, como que fue el nacimiento de Felipe Varela, incluso se publicitó en varios lugares, se quisieron hacer algunos actos o eventos para recordar eso, digamos, que bueno, bárbaro, digamos, de recordar lo que es Felipe Varela y el nacimiento, pero bueno, en realidad no hay una fecha y no se puede determinar. O sea, se propone, entiendo, el 11 de mayo por una cuestión cultural, religiosa, de decir, bueno, está dentro de esa fecha, mayo, junio, y creo que el 11 de mayo es el día de San Felipe o algo así. Entonces, tomando las costumbres de la época, se supondría o podría ser que haya nacido el 11, pero en realidad no hay una fecha. O sea, sí que nació en 1821, por eso serían los 200 años del nacimiento, pero bueno, no hay una fecha.
cierta. certezas. Bueno. Igual, más allá, digamos, de la fecha o no fecha, digamos, sí podemos decir o afirmar que, digamos, serían 200 años del año en que nació. Y sí, bueno, digamos, ver esto, ¿no? De qué significa o qué significó cuando muere, que estaba como embajador en Chile, dice que este caudillo de triste memoria para la República Argentina ha muerto en la última miseria, legando solo sus fatales antecedentes a su desgraciada familia. Todo eso con el aplauso de don Domingo Faustino Sarmiento, que era el presidente en ese momento, que también había celebrado, ¿no?, el asesinato del Chacho, el poner su cabeza en una lanza y mostrarla, sí, claro. Digamos, todo ese momento histórico que se estaba tratando de armar, digamos, el país, con esta presencia, bueno, fuerte, ¿no?, de Felipe y de otros caudillos, estos héroes malditos que dicen algunos historiadores, o los presentan de esa forma, como que se oponían al país, y que digamos, Sarmiento los ponía dentro de la barbarie y no dentro de la civilización. Creo que ahí, en lo último que acabas de decir, sí, está la clave de la figura de Varela, ¿no? Primero, sería interesante que recordar también que la familia de él, su viejo era don José Javier Simón Varela Vergara, dice, que había sido soldado de la guerra de la independencia con San Martín, sí, el viejo. El abuelo también había participado en el 25 de mayo de 1810, el abuelo de él se llamaba José, también, ¿no? O sea, hay como una especie de antecedentes que van forjando la mirada, la visión genética o la transmisión genética de por dónde pasaban las cosas, ¿no? La educación de Varela básicamente se dio en Guandacol, en La Rioja. O sea, su infancia y adolescencia prácticamente la pasó ahí. Y ese no es un dato menor, digamos, ¿no? Él ahí también recibe su formación, podría decírsele militar, ¿no?, a la par de un caudillo que se llamaba Pedro Pascual Castillo, ahí en la zona de Guandacol. Claro. Y él creció en esa zona dedicada más que nada al engorde de ganado que lo negociaban con Huasco y con el Copiapó chileno. Claro, sí, sí, sí. En ese caso particular no es un detalle menor tampoco el cómo pasó él su adolescencia, criado en medio de los indios puros, que se dedicaban básicamente a la caza de guanaco, vicuña, chinchilla, y donde la pobreza, la miseria, era espantosa. El tipo le va comiendo la cabeza a eso. Le va comiendo la cabeza y le va formando al mismo tiempo una concepción que luego termina, obviamente, como vos estabas haciendo el señalamiento recién, identificado con el Chacho, digamos, ¿no? Como haber sido jefe de policía de la gestión del Chacho en La Rioja. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en otra cuestión de Varela que, a mi modesto entender, digo, ¿no? O sea, a mi modesto entender, creo que pasa por el hecho de que él encarna dos proyectos americanos. Uno que tiene que ver con el proyecto original
sanmartiniano bolivariano, digamos, que es la gran nación latinoamericana. Sí. Y el otro tiene que ver con el proyecto porteño mitrista, que sirve al proyecto inglés de trabajar una balcanización de la región para el mejor dominio. Yo creo que ahí hay que asentar la heroica lucha de Varela. Esa es la diferencia sustancial que hay. ¿Por qué digo esto? Porque limitarlo a lo que cuenta la samba y a todas esas anécdotas. Bueno, sí. Felipe Varela viene matando y dice, ay, toda esa estupidez que dicen por ahí. Es como asociarlo exclusivamente, que es lo que intentó la historia oficial, ¿no? Asociarlo exclusivamente a una cuestión intestina, de lucha entre la civilización que vos señalabas y la varón. Que no es así. No pasa por ahí. Sí. Y hasta se han llegado a colgar de algo que Varela hizo en Chile. Él estuvo al frente de un grupo militar desbaratando el famoso alzamiento de La Serena, ¿no? Sí. Y muchos chilenos formaban parte de la tropa de Felipe. De Varela. O sea, iban y venían de Chile. No había límites a esto hoy. Claro, el comercio era permanente, digamos, de un lado a otro. Y el comercio se llevaban animales. Era una misma nación. Era una misma nación. Lo mismo pasó cuando él se fue a Bolivia, huyendo del delincuente de Mitre. Sí. No entender eso, claro. No entender esto es bajarlo a esa condición de que él encabezaba caudillescamente, porque esto también es importante entenderlo, cómo es tratado por la historiografía argentina. Yo tengo un gran referente que es amigo también, que se llama Norberto Galasso. Claro. Él escribió un muy buen trabajo de Felipe, sí. Pero lo escribió en el 75, Sí. Previa a la dictadura. Había que escribir en ese momento. Exactamente. Lo han censurado y todo lo demás. Después apareció en el 80. Sí. Un trabajo excelente, excelente. Pero tiene que ver, ahí en este caso particular, la referencia que hace Galasso respecto a Varela tiene que ver con lo que él llama la historiografía que mama de la misma teta, para hablar en términos caurechanos, digamos, que son la historiografía o los historiadores que por izquierda o por derecha lo han castigado, lo han cascoteado a Varela. ¿Por qué? Y bueno, porque en principio Varela estaba en contra de Rosa, que en realidad no era que estaba en contra de Rosa, sino estaba en contra del porteñismo. Claro. Y en contra de la provincia de Buenos Aires, que era la que aglutinaba todo eso, los hacendados de la provincia de Buenos Aires. Ellos querían manejar toda la cuestión. Para Varela el tema de Casero es un tema crucial para el interior del país. Después, cuando él descubre cómo venía la mano y la cuestión, claro, y la cuestión que tenía ahí, el peso que tenía la masonería en cuanto a la decisión final, claro, entre Urquiza y Mitre. Claro, sí. Ahí es donde prácticamente se decide la cuestión. Vos fijate que tanto Varela como el Chacho confiaban hasta último momento en Urquiza. Sí. Confiaron siempre. Sí, es más, digamos la última
digamos, el último embate que hace Varela cuando hace la proclama, digamos, en medio de lo que era la guerra de la Triple Alianza, o sea, donde, digamos, las fuerzas argentinas estaban en Brasil o compartiendo ahí, peleando a todo lo que era Paraguay. Creo que la idea de hacer esta movida era invitarlo a Urquiza a que se sume o que aproveche el momento, o decir, aquí estamos, hagamos ahora el embate, digamos, final, que no se había podido concretar en Pavón, o no sé, o que se concretó, pero no nos enteramos, o nos enteramos mucho después. Sí, en general yo te digo, Urquiza fue un gran, según mi modesto entender, un gran cabrón. Sí. Porque en realidad hay una historia mucho más negra de Urquiza, de Urquiza, que tiene que ver con un hecho lamentable que pasó en el hermano pueblo uruguayo, se llamó Paysandú. Es algo que yo siempre lo he peleado en la universidad, porque todo el mundo universitario siempre me hablaba de Guernica, de la Guerra Civil Española. Claro, sí. Y cuando yo les decía, ustedes saben que nosotros tuvimos en América nuestra propia Guernica, y me miraban con cara de loco. ¿Y ustedes saben cuál es la historia de Paysandú? Ni idea tenía, ni idea. Y ahí aparece otro gran patriota, ¿sí?, latinoamericano, que se llamó Leandro Gómez, que hay que tenerlo siempre presente. Lo mataron de una forma infame. ¿Y quién le prestó los caballos para que la flota anglo-francesa pudiera avanzar sobre Paysandú y destruir? No dejaron un ladrillo en pie. No dejaron un ladrillo en pie. Bombardearon toda la ciudad, hermano. Masacraron a todo un pueblo. Y ahí es donde aparece más gigante todavía la imagen de Varela, porque el que primero se mete a defenderlo, de ahí nace la guerra de la triple infamia, es el mariscal Francisco Solano López. En 1864 se negocia en la Punta del Rosario la triple alianza entre Mitre, los colorados uruguayos y el Imperio del Brasil, con la intervención del embajador inglés Thompson. Roto el equilibrio rioplatense por la agresión brasilera al Uruguay, al mariscal López no le queda otra alternativa que declararle la guerra para evitar una encerrona. El jefe paraguayo ofrece una alianza a Urquiza para enfrentar a las fuerzas imperiales y oligárquicas junto a los blancos uruguayos, pero el héroe de Casero, cada vez más enredado en los negocios ganaderos, con los porteños dirá que aún no es tiempo. Varela, al enterarse en mayo del 65 de que ha estallado la guerra contra el Paraguay, marcha desde Copiapó para llegar en solo 14 días al Rosario, camino de Entre Ríos, a ponerse en contacto con su equivocado jefe. Pensamientos trágicos deben haber acompañado su retorno. La España retrógrada agrede al Perú y Chile. Un sentimiento fraternal recorre el aire americano, arropado con las ideas del gran Bolívar, que también colmará el espíritu de los argentinos, como Hernández, Guido Hispano, Tomás Guido y tantos otros. Creada la filial argentina de la Unión Americana, esta pedirá la convocatoria de una asamblea nacional para condenar la intervención foránea. Pero Mitre no accederá, apartándose así del ideal sanmartiniano, y accederá, sin embargo, a las influencias inglesas y del enemigo brasilero para lanzarse
en contra del hermano pueblo paraguayo, mirando con complicidad y venal complacencia la destrucción del pueblo de Paysandú. Paysandú, yo te saludo a la manera de Gabino Ezeiza. Temblaron tus mujeres y los niños bajo un fragor de bombas brasileras. ¿Dónde va Telmo López, José Hernández? ¿A dónde irá Juan Saiguido Hispano a pelear junto a otros federales contra los entreguistas unitarios? Brasil, los colorados y el mitrismo impregnaron de muerte aquel diciembre. Cayó el gobierno blanco del gauchaje frente a un José Urquiza indiferente. Está Solano López con la mirada puesta en sus hermanos. Están cercando el suelo paraguayo, la codicia insaciable del tirano. Lo quieren Inglaterra y sus secuaces, que seas progresista y soberana, sin latifundio y mezquinos y payos, ejemplo de la Unión Americana. Heroica Paysandú, yo te saludo a la manera de Gabino Ezeiza. Ya van para 2 siglos de la afrenta y la historia aún se miente en las escuelas. Ya van para 2 siglos de la afrenta y la historia aún se miente en las escuelas. Bien, estamos de vuelta. Sí. Mientras te escuchaba, Víctor, pensaba, ¿no? ¿Cuánto de todo eso que vos contás no se enseña, ni se cuenta, ni se comenta en las escuelas cuando los chicos tienen historia argentina, por ejemplo, o cuando ven historia regional, historia de Catamarca? Que siempre todo lo que se enseña sobre historia, sobre Felipe Varela, me parece que muchas veces se basan más en la samba para enseñar sobre Felipe Varela y comentan dónde nació o dónde murió, pero todas estas otras cosas que vos estabas contando en caso de que la enseñen, por eso, y si enseñan es eso, que nació en Guaycama, en Valle Viejo, que murió en tal lado, pero ¿cuánto de eso que vos contaste no lo enseñan en las escuelas? Que me parece que siempre hay como una gran carencia, ¿no? Especialmente aquí en nuestra provincia, acerca de la historia regional, que no se enseñan muchas de las cosas que son realmente importantes en la formación de los niños y los jóvenes, digamos, para lograr esto, ¿no? De conocimiento, ¿no? De conocimiento acerca del lugar en el cual naciste, conocer estas cosas. No se enseñan, se pasan por alto o se enseñan de una manera muy superficial. Que sería importante, ¿no?, que todo esto también se bajara a los contenidos curriculares de las escuelas. No, es muy interesante la observación que haces y lamentablemente me pegas con el ojo del hacha en la nuca. La mierda. Es algo que vengo peleando de hace muchos años yo esto. Tengo un trabajo que tanto Rita como Roberto deben estar al tanto de la cuestión. Es un trabajo que yo presenté ya en el 2014, creo, acá en Catamarca.
que se llama casualmente guarda-polvos. No sé si te suena la palabrita. Sí, creo que alguna vez he leído algo o muy parecido a eso. Bueno, el subtítulo de ese trabajo, que son en 3 tomos, donde yo analizo ahí toda la educación argentina, es Aorta Pedagógica de la Dependencia. Y ahí está condensado lo que vos estabas señalando. No es casual que no se enseñe. En general, la educación argentina fue pensada de una manera elitista y para servir a ciertos intereses. Sí. Pero no es de ahora, es de siempre y nunca se ha modificado eso. Incluso por todo el progresismo por izquierda, siempre se detuvo en las cuestiones de forma y nunca de fondo. Porque lo que vos estás haciendo referencia tiene que ver con los contenidos. Y los contenidos siguen bajándolo desde Buenos Aires. Exactamente, sí. Y se siguen priorizando los criterios que están sintéticamente resumidos en civilización y barbarie. Sí. Es la teoría sarmientina, porque la historia del normalismo argentino, por ejemplo, es muy rica, nadie la conoce. Saben que hubo escuelas normales, que Sarmiento trajo maestras de Estados Unidos y todo ese piripipí, pero en realidad, ¿qué pasó con esas maestras que trajo? ¿Por qué las trajo? ¿De dónde vienen? Hay un lugar en Estados Unidos que se llama Oswego, que es una localidad que está cerca de Nueva York, al lado del lago Ontario. Ahí nace el normalismo. Pero el normalismo norteamericano tiene que ver con una necesidad concreta, ¿sí? que tuvo, mejor dicho, el norte triunfador de aquella guerra de secesión, ¿sí? para poder hacer de Estados Unidos una potencia industrial y no agroexportadora. ¿Te suena? Sí. Bueno, eso es un proyecto de país. Ellos lo pensaron para eso. Entonces, había que formar al nuevo ciudadano norteamericano y ahí aparece el normalismo. Justo cayó Sarmiento allá, se enamora de la cuestión y lo trae. Pero el tema era que Sarmiento pensaba eso para domesticar a la barbarie. ¿Y qué era la barbarie? Aquello que no pensara o no sintiera como sentía Europa o Estados Unidos. Y ahí cuando lo van anulando al ser latinoamericano. Hay un gran escritor que te lo recomiendo, que se llama Rodolfo Kusch, es un antropólogo. Él trabajó muy bien ese tema, que tiene que ver con esa anulación de nuestro sentido del ser. Para Kusch, el ser pasa por el estar. El estar es americano, el ser es europeo. Entonces acá lo que se impone es el ser. Vos tenés que ser. Una cosa de eso, un producto de eso, es mi hijo el doctor. Claro. Que incluso Cristina, por ejemplo, lo rescata eso como un valor, con un valor superlativo. Yo no coincido. ¿Por qué? Y porque simplemente ese mi hijo el doctor tenía que ver con un carácter diferenciador dentro del barrio, dentro del pueblo. Mi hijo y yo ya no es igual que ustedes. Claro. Sí. Así, tal cual. No hay un valor social del conocimiento. Y esto es lo que va generando desde hace muchos años la grieta que estamos viviendo en este momento.
que es la diferencia que hay, pensar en argentino, pensar en americano, y no ser lo que pretende que seamos los de afuera. Yo no me quiero parecer a los europeos y no, claro, pero siempre está como eso, ¿no? Como el modelo de mirarse en el espejo europeo o norteamericano, estar mirando hacia el afuera sin buscar, digamos, realmente lo que es la identidad propia o la idiosincrasia propia. Hay como, yo digo, tuve la suerte en mis 46 años que estuve allá en Buenos Aires de conocer mucha gente de la izquierda nacional. Y fíjate vos la aclaración que hago de la izquierda nacional. Porque yo no, ideológicamente pertenezco al peronismo, digamos, ¿no? Pero me han vapuleado tanto en Buenos Aires, dentro de la universidad, porque era cabecita negra y encima peronista. Y uno todavía tenía todas las condiciones para hacer la barbarie puesta en la universidad. Y a mí eso me dolía mucho, la verdad me dolía mucho. Entonces un día dije, no, a esto lo tengo que enfrentar de alguna forma con las mismas armas de ellos. Y ahí me puse a leer Hegel, Marx, Engels, todo lo que se me cruzaba por la mano que fuera pensamiento de izquierda, lo leí. Sí. Y después los invitaba y me sentaba, bueno, ahora hablemos y discutamos en serio. Porque hay pensadores, yo respeto mucho y tengo una gran amistad con él y una gran admiración con Norberto Galazo. Me formé con Juan José Hernández Arrey, con Rodolfo Puigro. El mejor libro que leí sobre Varela lo escribieron dos tipos de izquierda, como fueron Ortega Peña y Duhalde. O sea, que la verdad es un libro extraordinario. Es una No enciclopedia. he leído nada, no he leído nada. Sí. Exactamente. Es extraordinario. Sí. Porque aparte de eso, tiene tantos detalles impresionantes, que enaltecen más la figura de Varela. Por ejemplo, cómo operaba de la Riestra, que era un gran delincuente que tenía Mitre, negociando los empréstitos que hacía con Inglaterra, digamos, ¿no? Claro. Sí, no, desde el título, ¿no? Desde el mismo título del libro, que es Felipe Varela contra el Imperio Británico. Nada menos, no es que estaba en contra de Mitre o de Sarmiento. No, el problema era el Imperio Británico contra Felipe Varela o viceversa. Viceversa. Es que en realidad por ahí pasa la cuestión. Me da la sensación que siempre, como decía recién Piqué ahí, no se enseña en la escuela. No es por casualidad, es porque realmente ellos necesitan que la verdadera historia argentina sea enterrada, que no la conozca nadie, que Varela no deje nunca de ser el delincuente montonero, villano. Vos fíjate que cuando él entra a Salta, todo lo que dice en esa samba es mentira. Es mentira, sí. Porque no hubo ningún saqueo ni ninguna apropiación de nada. Sin embargo, era necesario pintarlo así, ¿no? Como se han pintado tantas cosas, como por ejemplo, el otro delincuente llamado Sarmiento, que le han puesto hasta uniforme de militar. Y hay una historia que la cuenta un gran periodista, se llama Luis Alberto Murray, que escribió dos libritos que se los recomiendo. Uno que se llama Pro y Contra de Sarmiento y el otro es Pro y Contra de Alberdi. Dos personajes fantásticos con la historia. Y ahí se enfrentaban Murray seguido. ¿Ah? Y que se enfrentaban seguido. No, en las cartas guillotanas son fantásticas. No, totalmente. Pero cuenta ahí Murray que dice que en algún momento Sarmiento se quiso retratar o fotografiar vestido con un uniforme milico. Sí. Y era gordo y panzón y no había uniforme para él. Entonces le sacaron el uniforme
esto cuando era presidente, digo, ¿no? En la presidencia de él. Había creo que era un sargento que estaba ahí de custodia en la casa de gobierno. Le mandaron a que se desnude y que le dé el uniforme a Sarmiento. Cuando se los puso, le saltaron los botones para todos lados. Claro, era una mole el tipo, le devolvió el uniforme sin botones. Pero él se hizo coser ahí las cosas y se hizo retratar como militar. Lo mismo pasó en la famosa guerra de la Triple Infame, donde él estuvo ahí. Pero siempre atrás. Fuerza, muchachos, y vayan ustedes que yo me quedo acá. Toda la vida fue así, toda la vida. Entonces, lo mismo que en el caso, vos mencionabas casualmente Pavón. Claro. Y Pavón, Mitre, no hubo batalla. Pavón no existió. Claro. Como batalla no existió. Sí. ¿Por qué? Y porque prácticamente se volvió como triunfador Mitre, porque el otro había llegado tarde. Nada más. Sí. Ni siquiera hubo batalla. O se volvió pensando que estaba derrotado y después se dio cuenta que había ganado. Claro. Es una cosa de loco, en serio. Y así ocurrió en casi toda la historia nacional. Yo les recomiendo mucho, hay un trabajo muy lindo en uno de los tomos de José María Rosa, sobre la historia de Paysandú, porque ahí tiene que ver Varela también en su indignación, porque al ejército que llevó a Argentina al Paraguay, los llevaban engrillados. Claro. O sea, no era que querían ir a pelear. Sí, sí. Los obligaban, los llevaban engrillados a que peleen. O sea, es una cosa espantosa eso. Que para el pueblo paraguayo prácticamente masacraron a todos los hombres, hasta los niños pelearon. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasó con la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Después. ¿Por qué? Y porque también estaba la ESO metida en el medio ahí con el asunto del petróleo, que nunca existió, porque no había petróleo. Pero sin embargo, le bastó para hacer semejantes estragos de masacre de gente, porque prácticamente esos pueblos se han quedado sin nombre. Todos masacrados en esas guerras infames metidas por el imperio, que como bien decía recién Kitty, eso no se va a enseñar nunca en las escuelas, y en las universidades tampoco, porque es como ponerse en contra de lo que es el academicismo. Y acá, para poder tener chapa, necesitas el reconocimiento de la academia. Claro. Si no, no tenés valor. Por eso yo odio el academicismo, lo odio. Porque sirve únicamente para chapear, pero nunca para resolverle el problema a la gente o analizar seriamente lo que es la educación argentina, como bien lo plantea la compañera ahí. Y bueno, estamos como estamos, pero no es un problema nuevo, es un problema que tiene 150 años. Sí. Eso iba a preguntarte o intentar, digamos, un diálogo, de decir, bueno, Felipe Varela, en esa génesis de lo que es nuestro país, buscaba de alguna forma un gobierno, un estado donde cada provincia, cada uno de estos 13 ranchos que decía Rosas, tuviera una autonomía y no fueran unas mini colonias del puerto de Buenos Aires, ¿no? Y digamos, uno ve, a pesar de que se hace una constitución y se habla de federalismo, y digamos, todos los gobiernos, desde
desde ese 1800, 1900 y este 2000, se habla de lo federal, pero digamos, en términos reales, digamos, esa idea del federalismo, de una distribución equitativa, no viene funcionando, no viene, por lo menos en los hechos, realizándose de manera, digamos, si vemos los ferrocarriles, cuando funcionaban es un abanico que todo parte de Buenos Aires y de ahí va hasta las provincias, hasta las colonias y vuelve a Buenos Aires. Los aviones, bueno, ahora no hay muchos vuelos, pero también están todos armados así. O sea, si yo quiero ir de Catamarca a Salta en avión, tengo que ir de Catamarca a Buenos Aires y de Buenos Aires volver a Salta. O sea, parece una locura, pero digamos, está armado, digamos, todo el funcionamiento del país como un país no federal, a pesar de que nos decimos y nos reconocemos y hablamos de federalismo, de este federalismo que, bueno, impulsaba Felipe y tantos estos caudillos mal nombrados por la historia. En general, rescato lo que vos acabas de decir con respecto a los ferrocarriles. Si lo mirás con atención, vos decías van al interior. No, van y vuelven. Claro. ¿Por qué? Porque volvían con la materia prima. ¿A dónde iba? Al puerto. ¿Y el puerto a dónde iba? A Inglaterra. Claro. O sea, vos fíjate que hasta uruguayo, ¿cómo se llama? Que escribió Las venas abiertas. Galeano. Galeano cuenta en uno de sus trabajos, dice que en Inglaterra no te dejan enterrar al muerto si primero no pasa la DGI por ahí y ves que la mortaja es Made in England. Fíjate, ¿no? Made in England. Si es Made in India o cualquier otro lado, el muerto no se entierra. ¿Por qué? Y porque defiende el lindo. Está bien que sea así. No está mal. Sí. Está bien, los idiotas somos nosotros, que no hacemos lo mismo. Claro. Porque en el caso del tendido ferroviario, como bien lo definís vos como abanico, vos fíjate que nadie habla que a ambos lados de las líneas férreas que tanto elogiaba Sarmiento y todos los demás, hay 50 metros de cada lado. ¿Sí? Multiplica, en total son 100 metros. Multiplica esos 100 metros por todos los miles de kilómetros que tienen el tendido ferroviario. Eso era propiedad de los ingleses. Papito mío, tan tontitos no eran, ¿eh? O sea, sabían muy bien lo que hacían. Ahora, en el caso particular, volvamos a la historia, en el caso particular de la guerra de la Triple Alianza, o infamia, ¿por qué lo quieren destruir al mariscal Francisco Solano López? Él permitió el crecimiento del Paraguay. Paraguay tenía ferrocarriles propios, no ingleses, propios. Y él mandaba a sus mejores hombres a estudiar afuera para que vengan a aplicar los conocimientos en Paraguay. Sí. Entonces no quería tener ningún tipo de relación con nadie de afuera. ¿Cómo iban a permitir eso los ingleses? ¿Y quién estaba de apoyo? Porque las bombas se cargaban ahí en el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Y se las facilitaba el delincuente de Mitre. Entonces, toda esta banda de sátrapas que tiene el país, que lleva nombre, calle y todo lo demás, son los mayores delincuentes que tuvo la Argentina y son patriotas. Están en el nombre de las calles, están en los monumentos. Alvear, gran delincuente. ¿Y cuál es la principal avenida del Barrio Norte? Alvear. No es casual, nada es casual. Todo tiene que ver con internalizar
en la sociedad los valores de una clase social que es la que debe gobernar el país. ¿Y dónde está esa clase social? En la pampa húmeda. Y eso se lo deben también, entre otras cosas, a otro delincuente que empezó bien la cuestión y terminó como el demonio, que se llamó Roca. Claro, porque nadie sabe. Yo lo leí eso de casualidad en un libro de un tal general Menéndez, de la campaña del desierto, sí, donde ahí te cuenta Menéndez cómo era el tema de la apropiación de las tierras. A medida que iban avanzando la frontera, iban instalando lo que se le llamaban los fortines. Claro, los fortines. ¿Sí? Entonces, todos los ñatos que estaban ahí no tenían ni siquiera para morrar, estaban muy mal vestidos, mal comidos. Entonces iban a las pulperías, que ¿quién las instalaba las pulperías? Los señores de Buenos Aires. Mira qué casualidad. Entonces, ellos le vendían ginebra, vino, azúcar, hierba y grasa. ¿Sí? Entonces, como los milicos no tenían con qué pagarle, y el milico, que era realmente patriota, si se podés llamar patriota, porque él cuidaba su milicada ahí, le decía, bueno, no me han mandado el sueldo de ustedes, entonces vamos a hacer unos papelitos, y vos... Los vale. Pedro, claro, no, vos, Pedro, de acá, 5 leguas para allá, es tuyo. ¿Sí? Le pagaban con pedazos de tierra. Entonces, ¿qué hacía el pulpero? Que era un testaferro de los delincuentes contrabandistas de Buenos Aires. Que te puedo dar nombre y apellido, pero sabes cómo, ¿no? Pereira Irola, Martínez Subiría, Menéndez Betti, toda esa basura eran todos comerciantes de Buenos Aires. Esa gente puso las pulperías. Claro, se quedaban con los papelitos eso, ¿sí? Y así fueron creciendo esos latifundios hasta tener lo que tienen hoy, ¿no? Esa barbaridad de cientos de miles de hectáreas, millones de hectáreas. Sí, sí, bueno, chicos, y que se habla, ¿no? De quería contarle algo que me llamó la atención antes de que se me vaya. Bien. Algo que se plantea en relación de Mitre con Varela. Justo Mitre estaba asume la presidencia en el 62, y todo imagínate que la proclama de Varela sale en el 66, si mal no recuerdo. Sí. El Mitre era muy habilidoso y le ponía nombres bien rimbombantes a la cuestión de lo que él iba a hacer. Él aspiraba lo que llamaba a una buena nacionalidad. ¿Y qué entendía por esa buena nacionalidad? Eliminar la barbarie por un lado, ¿sí? Y por el otro, armar una estructura, un marco regulatorio, digamos, ese sería el término exacto, para ir fijando las reglas de juego institucionales del país que él quería, ¿sí? Como diseño central y como vocero de las clases pudientes. Y ahora fíjate vos qué detalle, en el gobierno de él empieza a funcionar, a ver si te suena esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, esa Corte Suprema de Justicia de la Nación es la encargada de sancionar a lo largo de su odiosa historia, que llega incluso hasta nuestros días, te digo, ¿no? Claro. La entrega penal del país. Desde aquella época, los códigos serían luego los vocabularios jurídicos necesarios para legitimar esa entrega.
vos lo escuchás hablar y te dan todos los códigos habidos por ahí, lo saben a todos. Y al mismo tiempo permitía solidificar jurídicamente a la clase ganadera, que era como convalidar el estatus de clase superior, privilegiada y capacitada para gobernar el país. A eso se enfrentaba Varela, a eso. Vos fíjate que en contraposición al magisterio, el invento de Mitre fue el bachillerato. Perdón, ¿qué es lo que pasó con el magisterio en el país? ¿No lo desaparecieron? Te digo más, yo soy el último maestro normal nacional de Catamarca, año 1969. 70 ya eran todos bachilleratos. ¿Qué es lo que inventó Mitre? El bachillerato. ¿Para qué sirve el bachillerato? En aquella época que lo pensó Mitre, era el trampolín para que los hijos de los pudientes pudieran acceder a la universidad. Y la universidad permitía la formación de la clase dirigente que manejaría el país. Por eso un bachiller sabe todo y no sabe un carajo de nada. Porque esa es la perfecta definición de un bachiller. El maestro, tenemos grandes ejemplos, el maestro sabía de todo y al mismo tiempo podía ser hasta profesor del secundario. Era un tipo con una sólida formación. Y muchos maestros, salidos del normalismo, fueron grandes políticos también. Al contrario, fueron esas desviaciones, porque uno se pregunta cuál era el método que existía en aquella época. Era un método pestalozziano, era un método. Hasta el día de hoy no hay ninguna cosa que lo sustituya. Por lo menos era un método. Es lo mismo cuando hablamos del proyecto del 80. A mí no me gusta, pero que era un proyecto, proyecto. Entonces, ¿cuál es el otro proyecto que yo tengo que contraponer a eso? ¿Sí? Y doy dos ejemplos. Los únicos contraproyectos fueron el irigoyenismo del 16 al 22 y el peronismo del 43 al 55. Sí. Después nada más, lamentablemente. Bueno, preguntas. Así estamos. Bueno, vamos a ir entrando a salir. ¿Por qué no incluyen un poquitito también? Yo tengo una gran admiración por las mujeres y creo que hay una mujer importante en la vida de Varela, ¿no? Sí. Que es la Tigra Díaz. Sí. La Tigra. No se la puede dejar afuera esa mujer, ¿eh? Sí. Es más, le salvó la vida a Varela en el Pozo Vargas, ¿no? Sí. Y le pasó lo mismo, mirá vos, ¿no? Qué desgracia. Le pasó lo mismo que a doña Victoria Romero. Porque Taboada se la lleva a Santiago y la humilla ahí. Sí. A la Tigra, la humilla. Y lo mismo hizo Sarmiento con la Victoria. No solo le robó todo las pertenencias de Victoria, sino que la llevó a San Juan para que barra las plazas. Claro. Hay que ser muy HDP, ¿eh? Pero malo y perverso para hacer eso. Sí, o sea, perverso y ver esta forma de establecer, ¿no? Una especie de poder ante alguien que ellos consideraban que era más débil y era la forma de humillarla. Esa humillación era una forma de demostrar cuánto poder tenían ellos sobre esa persona. Totalmente, me parece. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ese, desgraciadamente digo, ¿no? Porque la cantidad de mujeres que han tenido grandes ovarios y hicieron grande esta tierra, no se la puede contar con la mano. Son innumerables, así como lo digo, innumerables heroínas que no figuran en ningún lado, en ningún libro, ¿sí? Que han acompañado a sus maridos, curando sus heridas, hasta
Hay un libro que vos tenés que leerlo, La historia de los dos Juanes, alguna vez, de Joselín Cerdas Rodríguez. ¿Cuál, perdón? De Joselín Cerdas Rodríguez. Sí. La historia de los dos Juanes se llama. Hay dos Juanes en la historia catamarqueña, uno es Juan Chelemín y el otro es Juan Calchaque. Sí. Es muy interesante leer eso, porque ahí aparecen tres mujeres aborígenes, tres mujeres de pueblos originarios, que los maridos ya estaban cansados de enfrentarlo a los españoles y llegan a sus casas y no quieren salir ya. Y las mujeres se enojan con ellos. Y como no salen, salen ellas con unos palos. Y venían tres que venían de Córdoba para el lado de Tucumán, españoles, y ellas le empiezan a pegar palos. A los tiempos se ríen, pensando tan loca esta. Y de pronto descubren que no eran locas, que estaban en serio, y le seguían dando palos. En serio eso. Y ahí se bajaron los bestias estos, y con los sables que tenían les abrieron los estómagos a las mujeres. Y perdían sus vísceras. Y las recogían con la mano y no largaban el palo y le seguían dando. O sea, ese tipo de heroicidad no la van a encontrar en ningún libro, y menos en un libro de texto del primario y del secundario. Entonces, ¿cómo podemos pedir que la gente, que nuestros jóvenes, que nuestros niños quieran esta tierra? ¿Cómo? Si no la conocen. Claro. Sí. No se puede querer lo que no se conoce. Exactamente. Así es. Nos estamos yendo. Bueno, yo estuve muy atenta escuchándolos. De verdad que un placer, Víctor. Ojalá tengamos la posibilidad de invitarte de nuevo y aceptes, obviamente. Bueno, nos despedimos de este programa de La Hora de la Lagartija, de los miércoles de 13 a 14 horas por Radio Nacional Catamarca. Sí. Hasta el próximo miércoles. Chao. A seguir lagartijeando, con todos los cuidados. Así es. Siguen los cuidados. Todo lo que hacen. Gracias, Víctor. También es mucho patriotismo el de ustedes para estar haciendo esto. Bueno. Muchas gracias, Víctor, y gracias a todos los que están escuchando. Chao. Adiós. Chao, gracias. Derrotado y pobre, Felipe Varela emprende, al igual que 30 años atrás, el camino del exilio a Chile. Desde la soledad y a pesar de la tisis, aún opinará y dará qué hacer a los enemigos de la causa federal. Con espíritu sereno aguardará el juicio insobornable de la historia y pedirá a los pueblos la severidad de su fallo al juzgar su conducta. Con conciencia tranquila aguardo el juicio de la historia, porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón, ni liviana, porque yo pueda arrepentirme, no arredrándome en manera alguna las detracciones de mis enemigos, porque el mundo republicano me hará siempre justicia. Se fue quedando enfermo y solo allá en Lantoto, lejos de todo el que ha luchado año tras año por la grandeza de sus hermanos. Su patria grande y ese gran sueño que aún guarda
como un cardón. Se fue muriendo entre el galope de los recuerdos. Hoy esta era está exigiendo un tiempo nuevo como tu tiempo, pero el futuro se anda empañando por la indolencia de tus paisanos. Esta es la historia de un hombre honesto al que debemos tomar de ejemplo. Él lo dio todo para su pueblo, desde el coraje al pensamiento. Hoy está aquí en el recuerdo como el más joven compañero. No le volvamos a dar la espalda a esta esperanza americana.